Señor abogado Franco Salinas, muy buenos días. Buenos días, don Fernando, y a través suyo al programa La Hora de la Verdad, a todo el pueblo colombiano, desde acá, de la República del Perú, enviamos un afectuoso saludo y un abrazo en esta época también electoral que están viviendo ustedes. Lo estamos oyendo lejos. Esperamos que el sonido mejore porque no nos queremos perder una sola de sus palabras. Se dice que Pedro Castillo se vuelve a enfrentar a una moción de censura. ¿Quiere decir que ya se enfrentó a una? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaba de posesionarse y ya lleva 2 mociones de censura? Sí, efectivamente, espero que el sonido ya esté mejor, me estén escuchando mejor. Ayer lunes 28 de marzo, en horas de la madrugada, en realidad el día de hoy 29, el Congreso de la República peruano ha votado ya la segunda moción de vacancia que se había presentado aproximadamente hace 3 semanas y ha sido rechazada nuevamente, faltando aproximadamente unos 32 votos para poder vacar al señor Castillo, que hasta el día de hoy sigue destruyendo la institucionalidad democrática del país, para vacar a un presidente que tiene evidentes relaciones con el terrorismo peruano, al parecer, ¿no? Y además hay un caso particular, sus sobrinos, que son, digamos, sus operadores políticos, han sido detenidos o están siendo, en todo caso, perseguidos por la justicia. Ayer el Ministerio Público, la Fiscalía, ha dispuesto detener preventivamente a sus sobrinos directamente, sobrinos sanguíneos, ¿no? Y además a un empresario que es su operador político, que evidentemente ha mostrado ya a través del proceso de la Fiscalía que hay una organización criminal. El mensaje de la Fiscalía, don Fernando, es claro. Pedro Castillo estuviera detenido en este momento si no fuera presidente de la República y no tiene una garantía, un derecho constitucional de inmunidad. Sin embargo, el Congreso de la República no estuvo a la altura por segunda vez y han rechazado la moción de vacancia. Lamentamos desde Acción Popular, que es nuestro partido, que esto esté sucediendo. Lamentablemente están utilizando los recursos públicos para comprar conciencias, tanto a nivel político como a nivel social, incluso a nivel económico, y esperemos pues que estas cosas no se repliquen en otros países, ya no más, por favor, de estos gobiernos comunistas, de estos gobiernos diciéndose ser socialistas porque ni esos son, y que evidentemente están buscando perpetuarse en el poder, cambiar la Constitución y evidentemente fortalecer digamos, posición castrochavista que desde hace muchos años viene buscando meterse en los hogares de todos los peruanos, ¿no? Bueno, pero no entendemos porque nos decía un coterráneo suyo en estos días que el país había elegido un comunista como presidente, pero que el Congreso estaba conformado por personas que no son del Partido Comunista y que no son cercanas al presidente ideológicamente. Entonces uno no entiende cómo ese Parlamento no aplique la moción de censura existiendo como existe esa figura en la Constitución peruana. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sucede que tenemos una constitución que se conoce en el constitucionalismo como una constitución rígida, ¿no? Es muy difícil cambiarle y modificarle en algunos puntos que fuesen necesarios. Sucede que son 87 votos para vacar al presidente, los congresistas en total son 130, y pues con los 37 o 40 congresistas que tiene el gobierno, que tiene el señor Castillo, que tienen estos cortes comunistas, pues finalmente no se van a llegar en este momento, a pesar de los claros indicios de corrupción, a poder vacar al señor Castillo. El partido de gobierno tiene 37 parlamentarios y le suman algunos 5 u 8 más, ¿no? Con los que llegarían incluso, con los que llegarían incluso a 40 votos en contra. En esa situación, lo que nosotros estamos viendo es que
no se va a llegar a vacar al presidente, a pesar, como digo, que hay evidentes actos de corrupción, a pesar que sus sobrinos, los sobrinos del presidente, están siendo perseguidos por la justicia en este momento por obras adjudicadas a consorcios o a empresas que tienen relación con Palacio de Gobierno. Y yo ya no sé, finalmente los congresistas, no quisiera hablar que hay alguna conversación bajo de la mesa o alguna situación subrepticia, pero pareciera que eso es, porque a nosotros, don Fernando, si usted recuerda, como parlamentarios, nos costó mucho lograr la lucha contra la corrupción, pero lo conseguimos vacando al corrupto y al mitómano del señor Martín Vizcarra el año 2020. Todos nos costó, casi podría decir la vida, porque fue un momento de convulsión social muy fuerte, para que ahora, hoy por hoy, se le entreguen pues a otra organización criminal, lamentablemente, ¿no? Es una organización criminal, no cabe duda, pero además es de una incompetencia, de una ignorancia, de una incapacidad para dirigir el país que llevaba muchos años de un desarrollo económico ejemplar, creando fuentes de empleo, desarrollando trabajos especialmente en el campo, con resultados más que positivos. Este señor no tiene idea de nada. ¿La moción de censura procede también por la incompetencia del mandatario o solamente por la corrupción? Bueno, la Constitución es clara, don Fernando. La incapacidad o la vacancia presidencial se da por incapacidad moral permanente, que es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Evidentemente, pero que, digamos, la valla o lo difícil de llegar a vacar a un presidente, pues son los votos, evidentemente son 87. En nuestro caso, el 2020 fueron 105 votos que vacaron al señor Vizcarra, me atrevo a decir por cosas menores, pero efectivamente, como usted dice, hay una supina ignorancia, una ineficacia, incompetencia, e incluso yo podría decir que también hay incapacidad moral para la designación de cargos completamente fuera de la idoneidad. No hay, no hay la mayor cantidad de ministros que estén ejerciendo de manera idónea el cargo, lamentablemente. Y en esa línea, pues, yo creo que lo que corresponde ahora es que el Congreso analice y haga una autocrítica para ver qué sucede. Sucede también, don Fernando, y hay que decirlo, que no, digamos, la oposición, en teoría entendemos democrática, no se ponen de acuerdo. Hay muchos liderazgos, todos quieren ser y nadie es finalmente, ¿no? Eso es lo que sucede en la política peruana. Las marchas convocadas para las calles cada día son menores porque hay digamos, un morbo político, un manoseo que yo convoco porque yo quiero ser después, ¿no? Entonces el discurso ahora es que se vayan todos, que se vaya el presidente, que se vaya la vicepresidenta, y que se vayan los congresistas y hayan elecciones generales nuevamente de todos y para todos. Si esa es la salida, pues el Congreso va a tener que sacrificarse también, pero no podemos esperar un minuto más que este gobierno siga manejando el país. Porque lo está destruyendo, sencillamente eso está acabando con el Perú, que era un país que venía en un proceso de superación económica, de superación social notable. Entonces ahora lo está destruyendo el señor Castillo, pero no hay manera de aplicarle la moción de censura porque tiene los votos suficientes para impedirlo. 40 votos nos dice usted que tiene, ¿no? Sobre un total de... Aproximadamente tiene 40 votos. Evidentemente ayer los votos a su favor han sido mayores, han pasado los 50. ¿Por qué? Porque finalmente no están convencidos de que la oposición es una oposición legítima, es una oposición completamente arreglada al orden democrático. Hay muchos pseudo dirigentes, pseudo líderes de la oposición, por lo menos yo me atrevo a decir que son 8 o 10, ¿no? Que buscan llegar a la presidencia o que buscan postular nuevamente, que buscan ser alcaldes de la capital de Lima metropolitana. Entonces, cuando hay eso, cuando sucede eso, y hay un tema particular también que hay que reconocerlo. Estas posiciones vienen desde la segunda vuelta que usted y yo hablamos en algún momento, y hay un toque fujimorista, y el antifujimorismo es muy fuerte en el país, don Fernando, y hay que decirlo, hay que reconocerlo lamentablemente. En esa línea, mientras la política no se desfujimorice, y es un análisis personal, mientras la política no se desfujimorice, pues
la defensa del orden democrático y la institucionalidad del país, no va a lograr retirar a Pedro Castillo, ¿no? Bueno, terrible, porque mientras tanto el que paga es el Perú, es la gente del Perú. Son los más pobres del Perú que no tienen una alternativa, que no tienen un horizonte de desarrollo, porque los caminos del desarrollo quedan cerrados con una presidencia incompetente. Y si además es una presidencia inmoral y corrupta, pues ni hablar. Pero que sea manifiestamente incompetente no nos deja a nosotros duda. Cada vez que oímos al señor Castillo hablar, decimos, por Dios, como un país ilustrado, como un país capaz, como un país con tantos intelectuales y con tanta gente de pro puede elegir de presidente a un señor como Pedro Castillo que lo ignora todo. Pues don Franco Salinas, lamentamos que el Congreso del Perú no esté a la altura y que ustedes tengan que seguir soportando al señor Castillo como presidente de su gran país. Nosotros, don Fernando, vamos a seguir en la lucha de la defensa de los intereses nacionales, vamos a seguir caminando, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir pidiendo que el presidente salga de Palacio de Gobierno que está en este momento albergando una organización criminal, Palacio de Gobierno que hace aproximadamente 3 o 4 meses la Fiscalía encontró $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno, nunca se había visto eso en la historia. Palacio de Gobierno que ha sido intervenido por el Ministerio Público hasta en 3 o 4 oportunidades dentro de una investigación de organización criminal. No obstante lo que yo estoy comentándole, el Congreso de la República no ve suficientes motivos para vacar o censurar al presidente. Yo lamento esto que esté sucediendo y evidentemente los partidos, como Acción Popular, que es el que yo represento, que también tiene representación parlamentaria, que no han entendido mucho este mensaje, lamentablemente en las votaciones de la vacancia, vamos a seguir al frente, en la primera fila de la lucha para que el país vuelva a hacerlo próspero. Que se quejan de la prosperidad que ha tenido la Constitución vigente, se queja el presidente Castillo que el sistema no ha funcionado, sin embargo está utilizando toda la bonanza económica de estos años para sus bonos, para comprar las conciencias de la sociedad, para no hacer nada y para llenarse los bolsillos. Toda esa bonanza económica que ha venido teniendo el Perú, obviamente con una mejor redistribución hubiese sido positivo, pero toda esa bonanza económica de la que hoy se quejan ellos es la que les está sirviendo para comprar conciencia. Y eso hay que seguir diciéndolo, así nos cueste la vida, y lo vamos a seguir haciendo. Muy valerosa posición. Esperamos que el país, el Perú, que es un gran país, pueda salir pronto de esta pesadilla. Doctor Franco Salinas, abogado, político, es congresista de la República del Perú. Muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, don Fernando. Un fuerte abrazo y mucha suerte también en las elecciones próximas para el país de Colombia, y que siga el camino que tiene que seguir en la línea de la defensa de la democracia y que no repitan lo que está sucediendo en el país. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. No podemos repetir. Nos tenemos que prevenir, tenemos que ganar esas elecciones, aunque haya errores protuberantes. Virgen Santa y Bendita. Franco Salinas, un muy distinguido peruano amigo de esta casa, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 3 minutos.